Yo hoy lo que voy a hacer es dar unas pinceladas acerca de la problemática que supone la contaminación para el desarrollo eh, del sistema nervioso central en los niños, a dar unas pinceladas acerca de los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de acercarnos a este tema y poner como ejemplo 4 o 5 de los resultados obtenidos en las diferentes cortes, pero centrándome fundamentalmente, aunque no siempre, en la corte de Guipúzcoa. Bien, a ver si consigo, sí, así. A lo largo del siglo XX se sucedieron una serie de sucesos, eventos de contaminación masiva que nos permitieron ponernos, digamos, en guardia ante los peligros que podía suponer la contaminación, pero siempre en eventos de contaminación masiva. Uno de los primeros y más impactantes fue el de Minamata, en Japón. En la bahía de Minamata, pues se fue vertiendo mercurio al mar. Ese mercurio, en forma de metilmercurio, pasó a la cadena alimenticia de las personas que vivían en esta bahía y supuso un gravísimo evento de contaminación. En pantalla podéis ver uno de los aspectos que más impactaron. Y es que los efectos del metilmercurio no eran los mismos en los adultos que en los niños. En una de muchas de las publicaciones que se realizaron en torno a los efectos del metilmercurio en esta contaminación masiva, en uno de los artículos, del cual he extraído unas de las imágenes, podéis ver cómo las zonas cerebrales afectadas con lesiones morfológicas que se pueden ver con diferentes técnicas, se puede ver que en el caso de los fetos y en los casos de los niños la afectación es muchísimo más amplia que en los adultos. Y esto ya ponía de manifiesto que los eventos de contaminación masiva pueden afectar muchísimo más severamente a los niños y a los neonatos que a los adultos. Por cierto, que hay esta imagen que tenéis ahí de una mujer abrazando a un niño con secuelas supongo yo que malformaciones en brazos, piernas, microcefalia, etc., fue sacada por un fotógrafo norteamericano sobre cuya vida y cuya actividad en Minamata se ha realizado hace no demasiado una película que ha protagonizado Johnny Depp. La verdad es que es una película impactante y que os recomiendo que veáis. Pero ha habido más casos también masivos que han puesto también de manifiesto estos efectos tan nocivos en los niños y en el neurodesarrollo. En 1984, por ejemplo, se hizo famosa en todo el mundo la tragedia de Bhopal. En Bhopal hubo una fuga de isocianato de metilo, una fábrica de Union Carbide, UCAR, no sé si os suenan las pilas UCAR, pues viene de Union Carbide. Las pilas UCAR, igual los que tengáis bastantes años menos que yo, pues no suenen. Sin embargo, igual siendo navarros, si os suena alguna empresa, por ejemplo en Arorbia había una empresa de electrodos de UCAR. Paulatinamente se les ha ido cambiando el nombre, ahora las pilas UCAR las conocéis como Energizer, y estas pilas en realidad se les ha cambiado el nombre por esta tragedia,
porque Union Carbide quedó absolutamente manchada y desprestigiada por la tragedia en Bhopal, en la que murieron inmediatamente, murieron en los primeros meses después de la fuga. Hubo unas 3.000, 4.000 muertes, pero luego se han ido sumando todas las muertes debidas a los efectos en los siguientes años y se calcula que han llegado a fallecer en torno a 25.000 personas y han quedado con secuelas en torno a 500.000. La verdad es que se ha terminado demostrando que fue una negligencia en el mantenimiento de algunos de los depósitos, y esto puso de manifiesto otro de los grandes problemas actuales, y es que los países occidentales nos estamos dedicando en mayor o menor medida a limpiar y a evitar a limpiar la existente y a evitar la contaminación nueva en nuestros territorios, pero en muchos casos externalizando actividades peligrosas a otros territorios, a otros países en vías de desarrollo o pobres, lo que ha dado pie a lo que se conoce como racismo ambiental, es decir, todo aquello que nos sobra, que no queremos, lo mandamos a otras zonas. Y no se trata de un fenómeno en el que tengan que estar implicados países como India, Bangladesh o países de África. Sorprendería saber a mucho navarro y a mucho guipuzcoano qué se hace con su basura. Su basura, todos pensamos que la basura orgánica, por ejemplo, que nosotros desechamos, va en nuestras bolsas desechables a una central en la que se termina compostando. Se termina compostando en el caso de que no haya ningún tipo de resto metálico contaminante en la misma. Daros cuenta que esas bolsas terminan en camiones. Esos camiones enteros van a plantas, en esas plantas se analiza toda la basura, y en algunos casos basta que se encuentre una sola pila botón en todo un camión para que todo ese camión sea desechado y mandado a incinerar. Y mandado a incinerar, en el caso de Guipúzcoa, a Francia. Lo que estamos haciendo es pagar por mantener limpio nuestro territorio, porque la legislación local o la autonómica no permite ese tratamiento, pero realmente en muchos casos estamos mirando para otro lado. Otros dos de los casos también que pusieron de manifiesto todos estos problemas fueron el caso del trigo contaminado en Turquía. Se trataba de trigo que en realidad iba a ser utilizado para la siembra y había estado tratado con fungicidas, con HC, con hexaclorobenceno. Y este fungicida en realidad no debe de ser utilizado para el trigo de consumo, pero fue derivado del trigo para la siembra a trigo de consumo. Afectó en torno a 4.000 personas, de los cuales murió más o menos un 10% en los adultos. Sin embargo, entre los niños afectados la mortalidad fue de 85%. Y otro de los casos también que puso en manifiesto los riesgos de este tipo de contaminación fue el caso del aceite de arroz Caneni. Caneni es una marca. Esta marca, pues en su sistema de producción, utilizaba bifenilos policlorados como retardantes amortiguadores de la temperatura. Los PCBs se han utilizado muchísimo tiempo hasta que fueron prohibidos en torno al 86, 96, no me acuerdo exactamente, 86 creo que es. Han sido utilizados como amortiguadores de temperatura y si hay alguna fuga, como hubo en este caso, si pasan al, al, eh, a la cadena alimenticia, pueden tener efectos pues, teratógenos enormes, entre ellos pues, hepáticos, dermatológicos, y afectan tremendamente al sistema nervioso central. En realidad, en este caso, estamos hablando de en torno a unos 14.000 casos, y nada, 10 años después en Taiwán, casi en las mismas circunstancias y con el mismo tipo de aceite de arroz en otra empresa,
también se encontró una mayor afectación en niños. Aunque algunos de estos sucesos, como el de Yusho, fueron posteriores a la publicación en 1962 del libro La primavera silenciosa de Rachel Carson, sí es cierto que tal vez la conciencia sobre que teníamos que echar un ojo a qué estábamos vertiendo en el medio ambiente, no tanto la basura, sino en la cantidad de productos que estábamos creando, sintetizando para diferentes aplicaciones, tanto sea cosmética, como industria, como conservación, como la agricultura. Fue este libro el que tal vez despertó o abrió la espita para que se empezase a estudiar y a preocuparse la gente de los efectos que esta contaminación podía tener. De todos modos, es importante, y es por eso por lo que empezaba así, poner de manifiesto que en este primer momento la preocupación se centra casi exclusivamente en grandes eventos de contaminación, en grandes impactos, como estos que he citado. Sin embargo, Carson señala que son decenas de miles de productos, que hemos vertido al medio ambiente, que son nuevos y que son productos que no estaban en el ambiente de adaptación en el que nosotros evolucionamos. Los seres vivos hemos estado expuestos en nuestro planeta a muchísimas sustancias, pero en los últimos 100 años el ser humano ha introducido en el medio ambiente miles de sustancias nuevas, miles de sustancias que a nuestros organismos les resultan absolutamente nuevas, para cuya excreción y cuyo metabolismo no hemos desarrollado sistemas y que pueden o potencialmente tienen la capacidad de tener efectos negativos. Bien, además, algunos de estos productos son tremendamente persistentes, permanecen en el medio ambiente y se degradan muy poco. Y en el caso de que se degraden, en muchos casos su degradación sigue siendo, los subproductos de la degradación siguen siendo tan nocivos como los propios productos. Así que se trata de un problema que va acumulándose en el tiempo, va haciéndose cada vez más grave y mientras tanto, bueno, pues se sigue relativamente mirando hacia otro lado. Al principio el libro de Carson fue tremendamente criticado por la industria química, que era demasiado alarmista, que, bueno, quitando fugas masivas de algunos elementos y los sucesos que nombrado anteriormente, no parecía que dosis relativamente menores de exposición a dosis relativamente menores de muchos de los compuestos pudiera ser nociva. Sin embargo, y aunque en aquel momento todavía no había mucha investigación llevada a cabo, sí que empezaba a haber algunos datos acerca de disruptores endocrinos o sustancias que podían funcionar como disruptores endocrinos en algunos anfibios, en aves y fundamentalmente en animales. Pero no se tenía conciencia de que podíamos ser nosotros mismos los, digamos, paganos de dicha contaminación. Una vez establecida la preocupación, las diferentes agencias gubernamentales empiezan a preocuparse por establecer niveles de exposición seguras. Niveles de exposición seguros que son definidos fundamentalmente en adultos. Y, bueno, los profesionales de la psicología o de las neurociencias sabemos, por algunos fenómenos de contaminación, de exposición, que no es lo mismo la exposición puntual de un adulto a una sustancia nociva o la exposición de un sistema nervioso central en desarrollo.
Y pongo dos solamente ejemplos con los que la gente en general, o al menos los estudiantes de psicología en las asignaturas, pues, por ejemplo, de psicología fisiológica, han podido han podido estar en contacto. Y es los efectos del tetrahidrocannabinol, la sustancia activa del cannabis, en adolescentes y en personas adultas. Los efectos neurocognitivos de esta sustancia en adolescentes pueden llegar a ser permanentes y no revertirse. Sin embargo, en un adulto que consuma cannabis, bueno, una vez que se le han pasado los efectos, no tiene por qué dejar secuelas. Y del mismo modo el alcohol. A un adulto el consumo de alcohol moderado le puede dejar una resaca. Sin embargo, el consumo puntual en algunas épocas del embarazo, en función de las cantidades que se ingieran, puede llevar a lesiones permanentes en el sistema nervioso de los niños. Y tenemos ahí el ejemplo del síndrome alcohólico fetal. Bien, por lo tanto, estamos familiarizados con la idea de que no todas las fases del desarrollo del sistema nervioso central suponen una susceptibilidad igual para todas las sustancias. Así que la primera idea que se nos ocurre o que nos viene a la cabeza es si dosis bajas de diferentes sustancias, pero en combinaciones complejas entre ellas mismas y con otros factores de exposición, pueden tener una capacidad neurotóxica mucho mayor que en los adultos. Es decir, si lo que es seguro para un adulto puede no serlo para un niño, pero es que además también no solamente la dosis que sea segura para un adulto de una sustancia, sino es que dosis pequeñas en combinación pueden estar potenciando sus efectos y impactar en un sistema nervioso en desarrollo de un modo muy diferente a cómo pueden estar impactando en un sistema nervioso ya desarrollado. Los cálculos más conservadores cifran hoy en día en que en torno a un 3% de los trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo, pueden ser debidos directamente a la contaminación y en torno a un 25% a la interacción entre factores medioambientales, de contaminación medioambiental y susceptibilidad genética individual. Estos son porcentajes que yo creo que incluso son relativamente optimistas. Solamente querría recordaros el fenómeno del aumento progresivo de la incidencia del autismo o de trastornos de espectro autista en los últimos 40 años. Bien, es cierto que en gran parte puede deberse a un mejor diagnóstico. Se diagnostican muchísimo más casos que antes, pero incluso si cogemos las zonas en las que mejor capacidad diagnóstica hay y más tiempo se lleva haciendo un trabajo de diagnóstico tanto de síndrome de espectro autista, de trastornos del espectro autista, como por ejemplo, el TDAH, la incidencia va subiendo. Por lo tanto, creo que son unos porcentajes relativamente optimistas. Por otro lado, otro de los problemas con los que nos encontramos es que muchos de estos compuestos, de los que voy a hablar muy brevemente ahora, muchos de estos compuestos entran dentro es decir, tienen una vía de ingesta que es común para algunas de las sustancias más importantes para el neurodesarrollo. Es decir, por ejemplo, los ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3 o el omega 6 vienen por la misma vía que algunos de los contaminantes más importantes, como son los organoclorados o el metilmercurio y otros metales pesados. Y es la ingesta de pescado y la leche materna. Y esto resulta un problema serio porque si queremos tener unos niveles adecuados
de estos ácidos grasos, tenemos que comer pescado, tenemos que fomentar la lactancia materna, pero a la vez sabemos que en función de cómo se haga y en qué circunstancias se haga, esto puede también ser una de las fuentes fundamentales de ingesta para los niños de contaminantes de este tipo. Ya me detendré un poquito más adelante. Bien, ¿por qué es más... Bien, sí, esta diapositiva redundante. Así que, teniendo en cuenta estos aspectos, hace bastantes años, en torno a unos 30 años, diferentes grupos de investigación de España empezaron a crear una red de investigación que terminó dando lugar a lo que conocemos por el proyecto INMA, por el proyecto Infancia y Medio Ambiente, que pretendía comprender la interacción entre diferentes factores y la susceptibilidad a efectos nocivos de la salud por parte de estos contaminantes. Era necesario caracterizar cuáles eran los niveles de exposición individuales tanto durante el embarazo como en la primera infancia, identificar el papel de la dieta, pero también de otros factores de riesgo, para ver cómo esto podría afectar a la salud infantil. En este proyecto ha estado implicado y está implicado un gran abanico de profesionales diferentes, es decir, el interés no está centrado solamente en el neurodesarrollo, es el desarrollo infantil y salud infantil. Por lo tanto, también hay gran parte de los investigadores del proyecto INMA que se dedican a otros aspectos de la salud infantil, no necesariamente aspectos conductuales o, si queréis, del neurodesarrollo. Pero evidentemente los psicólogos y neuropsicólogos que formamos parte de este grandísimo proyecto, bueno, pues sí que nos hemos dedicado a, en diferentes fases del desarrollo de todas las cohortes, establecer medidas de diferentes aspectos neuroconductuales para ver qué efectos podíamos relacionar con las exposiciones a contaminantes a lo largo del embarazo y a lo largo de la primera infancia. Evidentemente, al final, el objetivo es desarrollar medidas correctoras y estrategias preventivas. Poder decirle a las autoridades qué recomendaciones se pueden hacer en la dieta a largo plazo, a lo largo del embarazo, durante la lactancia y durante la primera infancia. Y algunas de estas ya veremos cuáles son las que se han podido derivar del proyecto INMA, algunas muy puntuales. Bien, ¿qué compuestos son qué familias de compuestos se han estudiado? Bien, por una parte, se ha centrado bastante la atención en los compuestos orgánicos persistentes. Principalmente los ingerimos por medio de la dieta y el agua de consumo, pero funcionan fundamentalmente por la dieta. Son lo que llamamos bifenilos policlorados, los PCBs, son los metales pesados como el plomo y el mercurio fundamentalmente, y en menor medida, aunque también tienen sus efectos y se han estudiado, el cadmio y el manganeso. También se han estudiado los efectos de metaloides como el arsénico y plaguicidas como el DDT y sus subproductos de degradación como el DDE. Los PCBs en realidad son una gran familia que tiene alrededor de unos 200 compuestos diferentes y no todos tienen la misma capacidad tóxica, los mismos efectos, la misma potencia. Se han utilizado muchísimo. Fueron prohibidos en torno a 1986, pero hasta entonces se habían utilizado sobre todo por su capacidad para amortiguar la temperatura. Son tremendamente estables térmicamente y resisten muy bien la inflamabilidad, es decir, el fuego. Entonces, en muchísimos motores
en muchísimas máquinas para sellar bobinas, no sé si habéis visto una bobina de un motor, muchas veces está revestida de una resina, de una especie de barniz. Muchos de estos compuestos, hasta el año 86, eran de esta familia, eran PCBs. Además, se utilizó como componentes de los lubricantes, componentes de fluidos eléctricos. Bien. Claro, se descubren sus efectos teratógenos, se descubren sus efectos tóxicos y se prohíben en 1986. Sin embargo, hay una cantidad enorme de maquinaria en marcha en gran parte de la industria que los tiene ya. Y estas sustancias van pasando muy poquito a poco al aire, al agua y de ahí al mar. Y en el mar terminan en pescados y mariscos que nosotros consumimos. Así que, aunque estén prohibidos, las zonas que han sido fundamentalmente industriales, como es el caso, por ejemplo, de Guipúzcoa, en las zonas industriales los PCBs han estado presentes y siguen presentes, aunque ya no se compre ninguna máquina nueva ni se utilice ningún lubricante con PCBs en este momento. Pero todo lo que se ha utilizado está en los suelos y de los suelos pasa a los acuíferos, de los acuíferos a los ríos, al mar y lo terminamos consumiendo. Y en otros casos también, pues si pasa a los suelos, de ahí pasa a los acuíferos, a los ríos y de ahí a algunos embalses de los cuales nosotros extraemos agua de consumo. Así que estamos expuestos a los PCBs aunque ya los hayamos prohibido y la exposición además va a ser muy larga porque su degradación es tremendamente lenta. Una de las características que tienen los compuestos orgánicos persistentes y en concreto también los PCBs es que son lipofílicos, es decir, se acumulan en los tejidos adiposos. Así se acumulan en el hígado, se acumulan en el cerebro y se acumulan, al acumularse en los tejidos adiposos, es como una especie de fenómeno perverso, terminan pasando, es decir, la primera vez que tuve contacto con este dato me lo explicaban de una manera que a mí me impactó tremendamente y es que la única manera que tenemos de deshacernos de los PCBs que tenemos ya en nuestro cuerpo, los hombres por poco podemos hacer, es dar de mamar a nuestro hijo, si somos mujeres. Porque en la leche, en la grasa de la leche, es donde podemos excretar parte de esos PCBs, de esos contaminantes. Es decir, una de las pocas vías de deshacerse de los PCBs que uno tiene es la lactancia. Evidentemente el hecho perverso es que los niños, aparte de a lo largo del embarazo, por la sangre, terminan recibiendo parte de la contaminación de PCBs que tienen sus madres mediante la lactancia. Bien, y en cuanto a sus efectos, fundamentalmente son neurotóxicos. También en dosis más grandes, en animales, en experimentación, sí se ha visto que pueden tener efectos cancerígenos, etc. Pero en dosis relativamente bajas y con el tipo de exposición al que estamos sometidos, los efectos que se han podido reportar son fundamentalmente neurotóxicos. Aquí en la presentación no lo tengo puesto, pero si alguien pregunta bien, ¿y cuáles son las vías de afectación? Bueno, pues, por lo visto se ha visto que disminuyen la actividad dopaminérgica en el córtex prefrontal, interfieren en la señalización de calcio, también interfieren en la cantidad
de receptores NMDA que existen, interfieren también en la vía del óxido nitroso y fomentan el estrés oxidativo. Es decir, se conocen cuáles son las vías por las que pueden afectar en experimentos con animales. Pero a nivel poblacional, bueno, pues se supone que son esos los efectos, las vías por las cuales pueden tener los efectos neurocognitivos y neuromotores que podemos observar. Otra de las grandes familias de compuestos que preocupan tremendamente son los metales pesados. El plomo en concreto tiene una mala fama merecida, porque ha estado pues, bueno, presente en muchísimas pinturas, sobre todo, y de esas pinturas que se utilizaron durante muchas décadas que estaba presente también en las cañerías, en viejas soldaduras de plomo que se hacían en ellas, se ha ido desprendiendo y pasando al medio ambiente, y en concreto una de las vías de contaminación que tienen los niños es el polvo del hogar, y si tienen contacto con tierra esto es una de las vías de ingesta. Sin embargo, los niveles que estamos encontrando, que se han encontrado, son relativamente bajos, al menos en nuestro entorno. Sin embargo, cuando ha habido contaminaciones por plomo más serias, sí que se encuentra un efecto más importante, hasta el punto de que la OMS viene a decir que casi el 13% de los casos de retraso mental en el mundo, y aquí estamos hablando de situaciones de países en los que las legislaciones son totalmente diferentes, los usos de costumbres totalmente diferentes, pero serían debidos al plomo. El mercurio es otro de los metales pesados que más preocupan, y el mercurio en concreto preocupa tremendamente porque tiene una vía de acumulación muy conocida en el pescado. El mercurio pasa al mar, y del mar va subiendo en la cadena alimenticia, con lo cual va acumulándose como metilmercurio en diferentes tejidos grasos de diferentes pescados, siendo muchísimo mayor cuanto mayor es el pescado, es decir, cuando en la cadena trófica más alto está. Evidentemente, las anchoas comen zooplancton, las sardinas comen zooplancton contaminado por metilmercurio, pero la capacidad de acumularlo en su grasa hace que cuando son ingeridas por bonito, por el verdel, la caballa, o lo que se llama en otras zonas jureles, o otros pescados un poco más grandes, se vaya acumulando progresivamente más en la grasa de los pescados cuanto más grandes son. Así, los pescados con mayor cantidad de metilmercurio son de consumo habitual en algunas zonas de España, son el pez espada, el emperador, el cazón, los tiburones, y en menor medida el atún rojo y diferentes especies de la familia de los atunes. Sin embargo, aunque hay cantidades de mercurio considerables, cuanto menor es el pescado que se consume, menor cantidad de metilmercurio existe. Así que tenemos, por una parte, los compuestos orgánicos persistentes, entre ellos fundamentalmente algunos pesticidas como el DDT, el DDE, y los PCBs en aquellas zonas en las que se haya tenido mucha actividad industrial. Tenemos el plomo y tenemos el mercurio como preocupación fundamental. El proyecto INMA echa a andar en 2003, pero echa a andar como tal en 2003, aunque previamente sí que habían echado a andar dos cohortes que fueron, si queréis, las cohortes que dan inicio a este proyecto en Ribera del Ebro y en Menorca, en torno al año 97. En 2001 comienza la cohorte de Granada,
y luego se juntarán las 4 cohortes más modernas, la de Valencia, la de Sabadell, la de Asturias y la de Guipúzcoa. Y además se coordinan de un modo diferente, es decir, cuando los investigadores de Ribera de Ebro empiezan a investigar, no piensan en ningún momento en que van a terminar formando parte de una gran red de investigación con diferentes cohortes en todo el estado, con al final en torno a 3.500 díadas madre-hijo distribuidas en diferentes zonas, con diferentes características sociodemográficas, con diferentes exposiciones, con diferentes comportamientos en cuanto a la dieta, lo cual bueno, les hizo enfocar los temas de un modo. Cuando ya las Cortes de Granada, Ribera de Ebro y Menorca, bueno, los investigadores que trabajan en ellas tienen contacto entre ellos y se ponen a pensar, se diseñan las otras cohortes de un modo muchísimo más coordinado, sobre todo en cuanto a los objetivos de investigación. Antes de pasar a exponer los instrumentos, me parece que es importante que exponga un poco cómo se ha ido llevando a lo largo de los últimos años este proyecto. Este proyecto comienza en cada una de las cortes con la toma de muestras y la medición de algunas variables en el primer trimestre de embarazo, a lo largo del embarazo, justo después de nacer, por ejemplo, tomando muestras de sangre de cordón umbilical, y a lo largo de los siguientes años se va en cada una de estas cortes haciendo un seguimiento a los 14 meses, a los 26 meses, a los 4 o 5 años, depende de la corte, más hacia 4 o más hacia 5, a los 7, 8 años, a los 11, 12 años, 15, 14 años, 14, 15 años. En algunas cortes se ha llegado hasta los 18 años. En este momento en Guipúzcoa la fase de 14-15 años se ha realizado y se está diseñando la siguiente. Sin embargo, claro, uno de los grandes problemas es que si bien en las primeras fases estamos hablando de una muestra muy grande que llega en el mejor de los casos a las 3.500 díadas madre-hijo, según va avanzando las fases de seguimiento, la mortalidad de la muestra va aumentando y se va perdiendo muestra. De hecho, por ejemplo, en la muestra de Guipúzcoa, si se comenzó en torno a 600 díadas madre-hijo, en este momento estamos trabajando con no más de 250. Y esto ha ido pasando en todas, con lo cual la potencia, si queréis, de la muestra va disminuyendo constantemente. Bien, en cuanto a lo que se refiere a la medición del impacto de estos contaminantes en el neurodesarrollo, las mediciones de los contaminantes se hacen en suero materno a lo largo del primer cuatrimestre, en cordón umbilical del niño, se mide, por ejemplo, arsénico en la uña, se ha medido en alguna de las cortes mercurio en pelo, se toman estas medidas y luego estas medidas se ponen en relación con diferentes puntuaciones, diferentes medidas de rendimiento en las áreas cognitivas o psicomotoras en diferentes etapas del desarrollo. Así, en el proyecto INMAS se han utilizado una cantidad ingente de mediciones. En las primeras fases se utilizaron las escalas de Griffiths y la de Bailey para medir el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicomotor en las fases de 14 meses, 26 meses y posteriormente en las fases de 4 o 5 años se pasó a la utilización de las escalas McCarthy o de, por ejemplo, medir otra serie de cuestiones como por ejemplo la competencia social con la escala de California, etc.
En las siguientes, la sintomatología TDAH, la cantidad de rasgos autísticos, etc. Yo creo que lo mejor y lo más fácil es ver en las tablas, para que tengamos una idea un poquito de todo lo que se ha hecho, y en estas tablas solamente abarco hasta los 10 años, hasta las fases de 10 años, pero os he dicho que en la gran mayoría de cortes se llevan muchísimas más fases. En esta tabla podemos ir viendo que diferentes aspectos del desarrollo se han ido teniendo en cuenta. Como os decía antes, en la fase de 1 a 2 años se utilizaron las escalas de Griffith y de Bailey, en la de 4 a 5 años las McCarthy, el test de atención de Conners para determinar aspectos relacionados con sintomatología de déficit de atención o sintomatología TDAH utilizando los criterios diagnósticos del DSM-4, los problemas de conducta con el cuestionario de capacidades y dificultades de infancia, el SDQ, la competencia social, como he dicho antes, con la escala preescolar de California, se pasó también el CAST, se pasó el inventario de desarrollo de Battelle. A los 7 años las preocupaciones son diferentes, se pasa el test de red de atención, se pasa el finger tapping test, el EMBAC, las escalas Conner para padres, el SDQ de nuevo, para determinar problemas de conducta. A los 8 o 10 años se vuelve a pasar el test EMBAC, se vuelve a utilizar se utiliza el de Kaufman, el CABIT, y se utilizan algunos test más como diferentes subescalas de WISC. Se utiliza en el caso, por ejemplo, de la corte guipuzcoana el BEST, el Basque English Spanish Test, para ver el desarrollo del VAR. Se vuelve a hacer test en torno a aspectos de atención como el ANT, se utiliza el CP2, el CPT2, se utiliza para las funciones ejecutivas el Go-No-Go test, el STROOP, y para problemas de conducta el Child Behavior Checklist y las escalas de Conner para padres. Es simplemente como una muestra de todos los cuestionarios que se han ido pasando, pero también conviene fijaros un poco lo que os comentaba previamente, es decir, porque también nos da una idea de cuáles son los problemas que tienen este tipo de proyectos coordinados tan grandes. Evidentemente, si nosotros queremos establecer comparaciones entre diferentes cohortes y poder aumentar la muestra de la que se tiene un dato en concreto, se tienen que homogeneizar las medidas. Es decir, no vale a mitad de... Es decir, si la primera corte o la corte que empieza es la de Ribera de Ebro, le sigue Menorca, le sigue posteriormente Granada, y luego se diseñan Asturias, Valencia, Guipúzcoa y Sabadell más o menos a la par, y si para determinar el desarrollo cognitivo y el psicomotor se utilizan las escalas de Bailey, la primera edición en el año 90 y pico en Ribera del Ebre, no se puede pasar a utilizar la segunda edición más adelante. Aunque los criterios de cualquier neuropsicólogo clínico diría que bueno, pues que estando ya la versión 2 no tiene ningún sentido utilizar la primera versión, la primera edición. Y sin embargo, para poder comparar lo que se ha recibido en los datos que se tienen de una de las cohortes con los de los demás, es necesario tomar este tipo de decisiones. Daros cuenta además que aquí estoy explicando exclusivamente lo que es desarrollo cognitivo, desarrollo psicomotor o diferentes aspectos del neurodesarrollo. Pero los objetivos del proyecto INMA van mucho más allá. Es también salud general, obesidad, diabetes, asma, diferentes aspectos del desarrollo. Con lo cual, en cada fase de seguimiento, no solamente se están pasando estas escalas,
Cualquiera que haya pasado el Bailey sabe el tiempo que lleva pasar un Bailey a un niño. Bien, pues además de esto hay que tomar medidas antropométricas, los padres tienen que rellenar cuestionarios sobre dieta, sobre cuestiones sociodemográficas, sobre hábitos de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, en cada fase de seguimiento uno no puede hacer todo lo que quiera, porque es que no hay horas para que los niños puedan ser sometidos a una especie de tortura de cuestionarios, test, de toma de muestras, etcétera. Así que había que llegar a acuerdos entre todas las cortes de cómo se diseñaba cada fase de seguimiento. Por lo tanto, el trabajar, toda la gran ventaja que tiene el poder extraer cantidades enormes de datos y ponerlos en relación de unas cortes con otras, tiene también el pago de tener que coordinarse y tener a veces que tomar decisiones pues, que igual al neuropsicólogo de turno no le parece lo más adecuado o le parecería muchísimo más adecuado utilizar tal test o tal cuestionario, pero es que es demasiado largo y hay que pensar que en la visita al ambulatorio o al centro de salud que van a tener los niños que han sido reclutados para el estudio, van a tener que estar X tiempo, y no pueden ser 3 horas, 4 horas o 5 horas. Y ya ni te cuento cuando empezamos a tomar muestras para otras cuestiones de las que aquí no voy a hablar, de saliva, para determinación de cortisol, para determinación de testosterona, de estradiol, de otras hormonas. Hay que ser muy comedido a la hora de decir, bien, en esta fase de seguimiento de 4 o 5 años los niños llegan al ambulatorio y se les pasa tal escala, se les da a los padres tal cuestionario, se le toma muestra de tal, se le toman medidas antropométricas, pero no puedes extenderlo en horas y horas y horas y horas. Así que es importante a la hora de hacerse preguntas como ¿y cómo no se les pasó tal? ¿O se les debería haber pasado tal otra cosa? A veces, pues bueno, pues no se ha podido. Pero en algunos casos, pues la potencia es tremenda. Pues, por ejemplo, el tener datos de sintomatología TDAH en todas las cohortes o que la McCarthy las escalas McCarthy hayan sido pasadas en todas las cohortes o que muchos de los test hayan sido pasados al menos en 4 cohortes, da una potencia tremenda. Sin embargo, aunque eso no sé si es una buena noticia o mala noticia, para el investigador a veces el objetivo parece ser que es encontrar mucho, ¿no? Encontrar muchos efectos. Pero claro, aquí cuanto menos encontremos, se supone que mejor. Es decir, si todo esto nos da que no encontramos ninguna relación entre ninguno de los contaminantes analizados en cordón umbilical, en suero materno del primer cuatrimestre o posteriormente ninguna muestra de saliva, si no encontramos ninguna relación con ningún tipo de desviación en las puntuaciones de ninguno de estos test, pues mejor que mejor, porque estaríamos concluyendo que los niveles de exposición a los que los niños de estas cortes han sido sometidos o han estado expuestos a las dosis a las que han estado expuestos de estos contaminantes, pues no han sido potentes para poder alterar los resultados de estos test. Pues bien, pues claro, uno pasa todo esto y luego encuentra las relaciones que encuentra. Y la verdad es que son, por suerte, no demasiado destacables, pero las que son importantes y hay que tenerlas en cuenta. Voy a hablar ahora de fundamentalmente los compuestos organoclorados, el plomo y el mercurio. Y creo que voy a hacer un pequeño apunte sobre el hexaclorobenceno, que es uno de los compuestos orgánicos persistentes. Os decía al principio que dentro de los compuestos orgánicos persistentes y en concreto dentro de los PCBs había unos 200 y pico congéneres, 200 y pico sustancias. De ellas no se han medido las 209 que existen, sino se han ido midiendo las que en otros estudios
más impacto podía parecer que tenían, que eran tres congéneres, el PCB 138, el 180 y el 153. Bien, los niveles detectados a lo largo en el suero de las madres a lo largo del primer trimestre son lo que podríamos llamar rangos medios bajos con respecto a los que hay en el resto de España y en otros entornos. Sí es cierto que igual en Guipúzcoa se ha detectado en un porcentaje muy alto, pero bueno, también la industria guipuzcoana ha sido muy potente en algunas áreas, sobre todo en las áreas en las que se ha estudiado, y se puede ver una diferencia, por ejemplo, entre Sabadell y Guipúzcoa en el porcentaje de muestras en las que ha sido posible detectar. La vía fundamental de ingesta parece ser el pescado, tanto en Guipúzcoa y en Sabadell, y sí hay una relación entre los datos que se tienen de ingesta de pescado, tanto en Sabadell como en Guipúzcoa, y los niveles de PCBs que se ven. También hay una relación, pero esta es de perogrullo, evidentemente, entre el nivel económico y el nivel de PCB. Pero claro, el pescado no es que sea barato, así que cuanto más pescados, mayor nivel socioeconómico se tiene, normalmente se consumen más pescado y hay más raciones semanales de pescado en la dieta, y esto, si se vive en una zona industrial, pues es posible que tenga una relación directa con la cantidad de PCBs que se encuentra, que es lo que se encontraba. Los resultados obtenidos, y ahora centrándonos un poco en la corte de Guipúzcoa con respecto a los PCBs, es que sí que se ve un patrón de disminución, sobre todo del desarrollo psicomotor y el HCG, el hexaclorobenceno. Así, el PCB, en concreto el 153, está más asociado, pero los PCBs que se han encontrado en Guipúzcoa, a más PCB sí que hay un peor desarrollo neuropsicológico motor. En la parte cognitiva no se ha encontrado esta relación. Se ha encontrado fundamentalmente en desarrollo psicomotor. Y con el HCB pasa lo mismo, tanto a los 14 como a los 26 meses. Los niveles prenatales del derivado fundamental del DDT, el DDE, cuando se estratifican por sexo, es decir, cuando se separan chicas y chicos, parece ser que solo afectan fundamentalmente a los niños y no a las niñas. No sabemos muy bien cuál podría ser este efecto. Lo que sí parece ser es que el hecho de que la escala que se ve más afectada sea la de desarrollo psicomotor puede indicarnos que los efectos nocivos que tengan en aspectos cognitivos pueden estar amortiguados por factores psicosociales. Es decir, una estimulación adecuada, asistencia a guardería a partir de los 5 meses, factores de este tipo pueden estar amortiguando y pueden estar trabajando en contra del propio efecto que podrían tener los COX, los compuestos orgánicos persistentes en el decremento de los puntajes en las escalas Bailey en las cortes finales y la Griffith en las iniciales. Y sin embargo, el desarrollo psicomotor beneficiarse menos de esos factores psicosociales, y este puede ser una de las razones en los que pueden explicar por qué se ha encontrado una relación entre más PCBs, más DDE, más HCB y un peor rendimiento psicomotor. En cuanto al plomo, pues las noticias que se pueden dar son relativamente buenas, y es que
bueno, solamente el 5,9% de las muestras, ahora me estoy limitando a las cortes más nuevas, a la de Asturias, Guipúzcoa, Sabadell y Valencia, solamente casi el 6% estuvo por encima del nivel de detección, es decir, el resto tenían niveles que eran casi indetectables. Y no se ha establecido relación entre el nivel de plomo y ningún tipo de alteración en ninguna de las escalas que se han utilizado. Lo que sí parece ser es que, bueno, aunque parece que la dieta no es el factor determinante para la exposición a plomo, el consumo adecuado de hierro y de zinc parece que correlacionaban con un menor nivel de plomo. Y es lo que se puede tener de conclusión general sobre el plomo de estas cortes. En cuanto al mercurio, bien, aquí los datos son más controvertidos. En torno al 64% de las muestras superan el nivel de referencia establecido por la Agencia Americana de Protección al Medio Ambiente de 6,4 microgramos por litro. Es decir, el 64% de las muestras están por encima de los niveles recomendables. Este nivel está asociado claramente al consumo de pescado durante el embarazo. Cada vez que se duplica el consumo de pescado azul grande, es decir, estamos hablando de bonito, atún, el nivel de mercurio total en sangre de cordón umbilical aumenta un 11,4%. Cuando lo que se mira es el consumo de atún enlatado, sube un poco menos, el 8,3%, y cuando se mira otros pescados grandes, pescado blanco, merluza, por ejemplo, puede ser 8,4%. Es decir, hay una relación directa entre el consumo de pescado en todas estas muestras de Guipúzcoa, Asturias, Sabadell y Valencia y el mercurio. Sin embargo, en estas 4 cortes no hay una asociación entre nivel de mercurio total en la sangre del cordón umbilical y ningún tipo de indicación de desarrollo cognitivo o motor en los niños posteriormente. Sin embargo, en la corte de Granada sí se encontró una asociación, es una corte previa, y se veía que en la McCarthy sí había un peor rendimiento en este tipo de... en las tareas perceptivas manipulativas, y en las funciones ejecutivas se veía que había, cuando se comía más de 3 raciones de pescado por semana, había un decremento en estas puntuaciones en las escalas McCarthy. Cuando se analizaba el mercurio total en esta muestra, se hacía en pelo. Y se veía también un decremento en tareas de memoria, en concreto en tareas de memoria verbal. Y cuando se ajustaba, eso es, al tipo de pescado, también se seguía encontrando un efecto negativo. Vale, en la muestra de Menorca también se vio efectos importantes. El hecho es que no se puede establecer una relación directa entre como consumo pescado aumenta el nivel de mercurio, y al aumentar el nivel de mercurio hago que pongo en riesgo el desarrollo neuropsicológico de mis hijos. Lo que tenemos que pensar es que la fuente de algunos de los ácidos grasos poliinsaturados más importantes en el desarrollo neuropsicológico, en el neurodesarrollo de los niños, viene también por la ingesta o
puede aumentar, pues por ejemplo, el omega 3 puede aumentar mediante el consumo de pescado. Y hay estudios en los que se encuentra una relación positiva, como en la Corte de Menorca, entre un consumo moderado de pescado y puntuaciones en desarrollo neuropsicológico, una relación positiva. Además, aun cuando hay un consumo de pescado moderado, tenemos un mejor desarrollo neuropsicológico. Así que hay que tener mucho cuidado en cómo se dice esto. Porque no se puede dar como recomendación el no comer pescado a lo largo del embarazo, ni en la primera infancia. Lo que se puede hacer es dar una recomendación de comer moderadamente pescado a lo largo del embarazo y dar moderadamente y de la lactancia, es decir, que la madre coma moderadamente pescado a lo largo de la lactancia, pero a poder ser que ese pescado sea pequeño, es decir, que no sea pescado que sean peces que están altos en la cadena trófica, como puede ser el atún. Entonces, sería, de ahí la derivada sería recomendar el consumo de anchoa, de sardina, tal vez hasta verdel, pero no pasar de ahí. ¿Hasta cuándo? Pues bueno, pues hacen falta más datos, hace falta más estudios. Lo que sí es cierto es que ya a partir de los 4 o 5 años, la mayor parte de los estudios no consiguen encontrar relación entre los contaminantes que se han medido en el primer trimestre del embarazo, es decir, la exposición a lo largo de las primeras fases del desarrollo y problemas posteriores. Parece ser que factores tipo psicosocial, educacional, asistencial, familiar, empiezan a tener más peso a partir de una edad determinada y pueden amortiguar relativamente los efectos que en un principio sí tenemos. Pero el hecho de que en ese principio existan esos efectos, que fundamentalmente los que aquí he expuesto con respecto a los PCBs, al HCD o al DBE, hace que tengamos que ser conscientes de que estas sustancias en interacción y en dosis muy baja, aún así, están haciendo que la curva de puntuaciones de la población se desplace unos cuantos puntos en función de la exposición hacia la izquierda, hacia resultados más negativos. Bien, no es más que una pequeña pincelada de algunas de las cuestiones que se han ido estudiando en este gran proyecto y que ponen de manifiesto la importancia de tener en cuenta estos aspectos a la hora de diseñar planes de salud pública que intenten fomentar un neurodesarrollo, un desarrollo neurocognitivo adecuado. Ahora que se está llegando al final de estas cortes, la verdad es que lo que como reflexión a mí me surge es, bueno, estoy viendo que la gente del proyecto INMA, los que lo impulsaron, pues bueno, ya van cumpliendo años, se van jubilando. Las cortes van llegando a una edad en la que ya la mortandad muestral ha sido muy grande ya. Igual esto llama a reiniciar este tipo de investigaciones. Desde luego no soy yo quien para potenciar este tipo de cuestiones, otra cosa es que me parezca adecuado o no, pero creo que las autoridades deberían de fomentar este tipo de investigaciones en red, con grandes equipos distribuidos a lo largo de todo el Estado e invertir todo el dinero que haga falta en sistemas de monitorización y detección, no solo de los aspectos que citado y de los que hemos tratado, sino de muchos otros. El poder contar con una cohorte, una muestra enorme
de en torno a los varios miles de sujetos de días, madre e hijo, y el poder hacer todo un seguimiento longitudinal, bueno, yo creo que tiene un valor absolutamente innegable y puede dar frutos enormes. Aquí, para que os hagáis una idea, hemos estado hablando de varias cohortes distribuidas en el tiempo. Estamos hablando de cientos y cientos de artículos publicados derivados de estas cohortes. Estamos hablando de momentos en los que en torno a 200, 300 investigadores en todo el Estado trabajan de una manera o de otra con mayor o menor implicación en este proyecto. Y estamos hablando de un proyecto que no ha tenido precedentes en el Estado, que debería de ser precedente de proyectos futuros. Yo personalmente soy muy cauto con este tipo de cuestiones y me explico. Los más jóvenes igual no, es decir, a la hora de evaluar los impactos que diferentes contaminantes o diferentes elementos, sí, los microplásticos evidentemente son un elemento contaminador, pero a la hora de evaluar el efecto que pueden tener hay que ser muy cauto. No todos los plásticos son iguales, ni mucho menos. No es lo mismo los microplásticos derivados de las sartenes antiadherentes que tenemos en casa, cada vez que se raya una de ellas, lo que ha saltado ahí, ¿a dónde ha ido? Posiblemente nos lo hayamos comido y ya haya quedado en la comida. No es lo mismo ese microplástico, que tiene unas características químicas muy determinadas, que microplásticos derivados de la descomposición de una bolsa de un plástico muchísimo más inerte. Pero claro, no es lo mismo el efecto que las bolsas flotando en el mar pueden tener sobre otros aspectos del medio ambiente, tremendamente nocivas, etcétera, etcétera, o si ese plástico termina en descomponerse en micropartículas, ¿qué nivel de toxicidad tiene para nosotros? Pues no todos los plásticos son lo mismo, ni mucho menos. Hay que ser muy cauto a la hora de establecer alarmas generalizadas. Evidentemente, como normas generales, yo soy partidario de cuanto menos contaminación mejor, y cuanto menos exposición a plásticos mejor, pero bueno, pero con mucha cautela. Hoy a la mañana hablábamos en el trabajo de esto y hablábamos de toda la gente que va súper contenta con bolsas de algodón a hacer la compra. Bolsas de algodón que además están hechas en algunos casos de algodón orgánico, etc. Sin embargo, la confección de una bolsa de algodón orgánico tiene un impacto medioambiental no igual que el de una bolsa de plástico, sino muy superior. La cantidad de litros de agua que se utilizan, la cantidad de contaminación que suponen muchas de las industrias textiles que hacen este tipo de tejidos es enorme, es enorme. Entonces, no vale cualquier cosa, no vale cualquier cosa, no cualquier solución es mejor que el problema, arregla del todo el problema. Pero, por ejemplo, en el proyecto IMA no se ha determinado hasta la fecha la presencia de microplásticos, al menos en las fases iniciales.